Vamos a saludar a José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, que nos acompaña desde Washington. José Miguel, gracias por estar con nosotros. Te saluda Patricia Ramos, un placer. Y vamos a hablar precisamente sobre este acuerdo pactado entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Al contrario, un placer estar aquí. Sobre el capítulo negociado acerca de justicia, ustedes lo han descrito como un pacto de impunidad. ¿Por qué? Mira, Patricia, este proceso es una oportunidad única en Colombia. Sienta un precedente. De hecho, un acuerdo de paz debería reducir significativamente la violencia y las violaciones a derechos humanos que han padecido los colombianos durante más de 50 años. El problema está en que, desde el punto de vista de justicia, y me refiero únicamente al acuerdo de víctimas, la negociación está fundada en la impunidad de aquellos que, a pesar de ser criminales de guerra o que han cometido crímenes contra la humanidad, pero confiesen esos crímenes, no van a pasar ni siquiera un día en prisión y al contrario van a ser objeto de unas restricciones bastante modestas, ambulatorias, con la obligación de realizar un proyecto de ayuda a la comunidad, algo que resulta muy grotesco desde el punto de vista de la desproporcionalidad entre los abusos cometidos, las atrocidades cometidas, independientemente de la naturaleza y el número de atrocidades, y las sanciones que se van a imponer, que por lo demás estos beneficios también se van a expandir, se van a extender a los agentes del Estado, es decir, a los miembros del ejército responsables de atrocidades similares. Siempre y cuando confiesen sus delitos. Si me permites, José Miguel, quiero invitar a la gente a que se una a esta discusión en las redes sociales, que me indique, por ejemplo, cuáles puntos aportan más a la paz en Colombia en este acuerdo con las FARC y cuáles no estarían cumpliendo las expectativas. Sus comentarios en mi Twitter, @RamosCNN. Esta es la invitación también a que me sigan, entablen un diálogo directo y personal. Espero sus comentarios ahí en Twitter. Muchas gracias. Seguimos con José Miguel, muchísimas gracias. Me estabas hablando precisamente particularmente del capítulo de lo que es justicia. En este sentido, el Tribunal Especial para la Paz podría cumplir de forma ecuánime su rol de impartir justicia. Mira, de hecho han anunciado unos mecanismos que reflejan un esfuerzo por parte tanto del gobierno como la FARC para establecer algunos niveles de independencia, darle la credibilidad necesaria a quienes integren ese tribunal, lo cual me parece muy positivo, ciertamente. Pero el tribunal, por muy alta que sea la calidad de los jueces y por muy independiente que sean, tendrá que sujetarse a los términos de la negociación. Y los términos son bastante, yo diría, tramposos. Porque si bien el acuerdo de justicia hace una serie de referencias a valores jurídicos y éticos que todos defendemos, que todos aspiramos, como la reparación, la justicia, la rendición de cuentas, la no repetición, etcétera, en los hechos, al leer la letra chica, en los detalles, lo cierto es que lo que hace es garantizar, insisto, impunidad para aquellos que han cometido delitos atroces, sean guerrilleros o agentes del Estado. Tenemos entendido que usted va a acudir a la OEA y a la Corte Penal Internacional. ¿Qué podrían hacer estos organismos en materia de derecho internacional sobre algo ya pactado, como lo acaba usted de decir? Patricia, las partes son libres en cualquier parte del mundo de negociar un acuerdo de esta naturaleza. No hay restricciones en la negociación específica entre esas dos partes, pero esas partes deben sujetarse a algunos principios generales que están actualmente en vigencia y en concreto creemos que aquí se están violando estándares internacionales en materia de derechos humanos, tanto a nivel regional como los propios de la Corte Penal Internacional. Nosotros ya hemos estado en comunicación con la Corte Penal, al igual que con el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, y ambos mecanismos están siguiendo muy de cerca este proceso. Yo espero que puedan en algún momento tener algún pronunciamiento que llame la atención respecto de las graves falencias con que cuenta este acuerdo de víctimas. Y seguimos en el área internacional. Los crímenes considerados de lesa humanidad podrían ser juzgados en otras instancias internacionales, claro, si fuera el caso. Usted ha señalado que si se implementa lo acordado, la justicia internacional podría llegar a asumir jurisdicción, dijéramos. Patricia, esas son parte de las reglas del juego. Hace 30 años las reglas eran distintas. La norma, lamentablemente, en la historia reciente de la humanidad ha sido la impunidad total.
una negociación de esta naturaleza no habría sorprendido a nadie hace, insisto, 30 años. Pero en los últimos tiempos el mundo ha ido progresando y se han producido algunos consensos, acuerdos elementales para garantizar unos mínimos de justicia frente a delitos atroces. No estamos hablando de aplicar todo el Código Penal. Obviamente que en cualquier negociación de todo tipo, especialmente una negociación de paz, hay que hacer concesiones y concesiones fuertes. Hay que reducir penas, por ejemplo. Pero llegar al extremo de imponer sanciones como servicio a la comunidad para criminales de guerra confesos nos parece que es algo que no guarda ninguna proporción con las violaciones cometidas. Pero según lo acordado, podría haber penas de hasta 20 años para quienes no confiesen sus delitos. Y hay casos como la violación o reclutamiento de niños que tendrían otro tipo de penalizaciones, Miguel. No, Patricia, a ver, si se trata de un guerrillero o de un agente del Estado, porque las reglas son similares, que respecto al cual existe evidencia que cometió crímenes de guerra o de lesa humanidad y no los confiesa de una manera oportuna frente a este tribunal, efectivamente se arriesga a la privación de la libertad, es decir, a la prisión por hasta 20 años, puede ser menos. Sin embargo, si confiesan, y lo inteligente es confesar, y me imagino que van a estar muy bien asesorados aquellos que tengan un prontuario criminal serio y pesado en sus espaldas. Si ellos colaboran y confiesan todos sus crímenes, en ese caso no hay prisión. Y tampoco lo hay para aquellos que hayan traficado con menores, que hayan secuestrado a menores, que hayan cometido delitos tan graves como violación sexual o desapariciones o torturas. Todos esos delitos quedan cobijados bajo estas normas que lo que hacen es facilitar la impunidad. Tenemos entendido también que en el acuerdo, y acláranos y danos luces sobre esto, también hay una disposición, llamémosla así, unas palabras que indicarían que no necesariamente quien hubiera dado la orden es culpable, y por lo tanto un soldado no podría ampararse en decir yo seguía órdenes y por lo tanto condenar, juzgar, señalar, culpabilizar a alguien de mayor rango. Hablo en este sentido tanto del ejército colombiano como de la guerrilla. En realidad, Patricia, lo que hay acá es un esfuerzo por proteger a los altos mandos, tanto generales como comandantes guerrilleros, justamente los que han estado negociando en La Habana. Se manipula y lo que se hace es modificar el principio básico de responsabilidad de mando, en virtud del cual los crímenes cometidos por los subalternos, es decir, los soldados, los guerrilleros de a pie, si tú quieres, pueden ser imputados a los superiores jerárquicos. En este caso será muy difícil, yo diría prácticamente imposible, que los superiores jerárquicos, que los comandantes o los generales puedan rendir cuentas por los hechos, por las atrocidades cometidos por sus subalternos, algo que rompe un principio básico de derecho penal internacional. Para finalizar, tengo un minuto. Quienes han participado en este esfuerzo aseguran que es mejor un acuerdo imperfecto que una guerra. ¿Qué opinas? Mira, yo creo que todos anhelamos la paz. Nadie puede estar aquí abogando por la guerra, pero creer que se pueda construir un proceso de paz creíble, especialmente para los sectores más vulnerables, los sectores campesinos, rurales en Colombia que han sufrido la violencia durante todas estas décadas, sobre estas bases tan grandes, tan grotescas de impunidad, creo que es una ingenuidad. Y si no se modifica y se fortalece los niveles de justicia para las víctimas, va a ser muy difícil realmente abrir una nueva etapa en Colombia. José Miguel Vivanco, muchísimas gracias, director para las Américas de Human Rights Watch. Gracias por tu tiempo y tu análisis y radiografía sobre la perspectiva que tienes tú y tu organización sobre los acuerdos firmados en La Habana. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Al contrario, un placer estar contigo, Patricia.